Término municipal de Alcántara, marzo 2015. A pocos kilómetros de uno de los vados naturales del Tajo, el lince con botas se detiene ante el contundente prisma redondeado. No hace falta merodear mucho por su entorno para entender que no siempre estuvo aquí y que la naturalidad con que se integra en el paisaje es una apariencia que solo alcanza a disimular parcialmente su verdadero origen. Esta pieza granítica fue traída a este lugar con una intención que hoy se nos escapa. Labrada y posiblemente pintada, se la levantó deliberadamente con un inmenso esfuerzo hasta ponerla en pie. El menhir del Cabezo en el lince con botas. Bueno, estamos aquí en el menhir del Cabezo. El menhir del Cabezo es uno de los poquísimos menhires que se conocen en la zona, en la Extremadura española. Se conocen algunos, pero ninguno tiene una investigación, un contexto arqueológico ni una investigación científica. Y este tiene el valor de que está muy cerca del menhir de Meada, en la parte portuguesa, que es también una pieza en granito como esta, pero esta tiene la ventaja de que está completa. Una pieza en granito maciza que mide más de 4 metros y que en su momento estuvo puesta en pie en una posición muy próxima a la que tiene ahora. Nosotros tuvimos la suerte de que Fernando Tostado, una persona de aquí de Alcántara con mucho interés, un artista local muy interesado por el patrimonio de su pueblo, conocía muy bien muchos de los dólmenes y tal, vino a enseñarnos esto porque a él le llamaba la atención y nosotros publicamos en el 2000 la presencia del primer menhir que se conocía en este lado de la frontera. Tuvimos oportunidad de excavarlo para demostrar que es muy importante dónde estaba clavado, porque el menhir se localizó tumbado, y en esa excavación movilizamos la pieza porque en buena lógica pensábamos que si la pieza estaba caída, no estaba caída muy lejos de donde originalmente estaba hincada. Tiene un peso específico bastante considerable. De manera que lo que hicimos fue desplazarla volteándola con ayuda de la infraestructura del ayuntamiento, ¿verdad? Con camión y tal, y ayudándonos de neumáticos y tal para proteger la superficie, y encontramos la superficie, lo que sería el anverso de la pieza en su momento, completamente bien conservada, con grabados en relieve que muestran una cara, de una, en fin, que tenía que tener un aspecto bastante imponente, orientado hacia el sureste. De tal manera que la pieza puesta en pie, esos más de 4 metros puestos en pie, tendría un control absoluto por todo el valle que tenemos ahí junto al río. Y además sería también visible desde muy lejos. Es muy interesante que aquí tenemos el menhir y por toda esa línea, por toda la cumbre, hay bastantes monumentos megalíticos, uno de ellos muy cerquita de aquí. Una cuestión muy interesante, como he dicho antes, es que encontramos la fosa donde se había insertado la pieza. Y la fosa nos da una lectura de cómo se ponen en pie estos monumentos que es francamente interesante. La pieza de la que estamos hablando no estaba incluida en la fosa mucho más de 50 centímetros. Luego, con bastante coherencia nos podemos plantear que la pieza está puesta en pie y tiene un pequeño túmulo alrededor que la compacta y que hace de calzo. Es decir, que sería una piedra puesta en pie, probablemente en un túmulo. Y de hecho nosotros en el corte tenemos la evidencia de ese túmulo. Estamos en pleno Tajo internacional. Aquí de hecho tuvimos un apoyo bastante considerable del Parque Internacional del Tajo. Y en aquel momento quedó sin levantar, que era la idea original por el cual habíamos hecho el trabajo, pero en fin, surgieron muchos problemas, etcétera, y ahora sí tenemos un compromiso formal de que el menhir se va a levantar, e incluso la posibilidad de que la persona que ha estado colaborando con los equipos alemanes en levantar los colosos de Tebas, que son uno de los monumentos verticales más grandes y más pesados del mundo, pues probablemente colaborará en hacer el levantamiento de esta pieza, porque tiene el problema de que cuando la levantemos tenemos que consolidar la superficie, porque el granito es una superficie muy erosiva
y es muy probable que los relieves, es decir, el grabado que tiene, si no se toman las precauciones necesarias, pues con su exposición al aire libre, a la lluvia, etcétera, pues desaparezca. Aquí se ve que aquí pusieron todo el tiempo, todo esto, cazoletas, ¿no? Y así de entrada, cuando uno no conoce así mucho el asunto, dice, bueno, pues muy bien, pues hicieron esto, pues tampoco es tan llamativo. Pero es muy interesante que muchas piezas escultóricas, porque esto al fin y al cabo es escultórico, está concebido tridimensionalmente. Tiene el anverso que está ahora en el suelo, cuando esto estaba de pie, estaba como orientado hacia allá, y lo que representa es una figura humana. Entonces, puesto de pie, toda su parte trasera está llena de cazoletas. Y hay algunas figuras que hemos encontrado escultóricas de ese tipo dentro de dólmenes que tienen en el anverso la figura humana grabada, quizá pintada, y a la parte de atrás esas cazoletas. Luego son una señal que parece asociarse a representaciones antropomorfas. En ese sentido de escultura, a nosotros nos gusta mucho la idea de valorar estos monumentos como una expresión muy clara de lo que significan las imágenes humanas para delimitar y para organizar un territorio. Esta imagen, que como digo se vería desde muchos sitios distintos, lo que busca es esa manera de reproducir una figura que a cualquiera le impresionaría, como nos impresiona aún a nosotros, ¿no? Pensar que esto está de pie y ves allí un tipo con unos ojos muy grandes, algunas veces esas representaciones llevan hachas que corresponden un poco a la época del Neolítico, bueno, y probablemente está diciendo a los que saben quién es y a los que no lo saben, pues tener cuidado, que aquí estamos nosotros, tenemos nuestro ganado, tenemos nuestras tierras y podéis verlo desde bien lejos que este territorio está ocupado por un determinado grupo humano. Estas piezas, igual que hemos dicho antes de los megalitos, lo que además de muchas otras cosas demuestran es que son gente que tiene un conocimiento del territorio como de la palma de su mano. Saben dónde buscar las piezas importantes y lo que hacían era como se ha hecho toda la vida, con agua, fuego, o sea, dejar esta tal, sacar la piedra y muy probablemente arrastrarla con rodillos de madera hasta el sitio donde se quiere poner y muy probablemente levantarla como se han levantado las cosas toda la vida, con arena, con palos y con paciencia. Porque si lo haces así, lo pones de pie. Y en el momento en que ya está todo instalado y asegurado, pues quitarían la arena, que es una situación, una manera de trabajar bastante tradicional y desde luego muy efectiva. Se ha especulado con la idea de que los monumentos en granito eran monumentos no solo más sólidos, porque lo estás viendo, sino más antiguos y vamos a decir más auténticamente megalíticos, mientras que en pizarra solo construían grupos mucho más pobres, que no conocían la agricultura, que eran muy trashumantes. Lo que estamos viendo hoy día es que en pizarra construyen los grupos que viven en sustratos geológicos de pizarra. Como en otros lugares de la península ibérica o del resto de Europa, se construye en caliza, se construye en arenisca, se construye con los materiales que hay en ese lugar, ¿no? El granito, lo que es cierto es que tiene una densidad específica. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos convencidos de que la posibilidad de verticalidad de estas piezas en parte se basa en el propio peso de la pieza. Es decir, tú tienes 50 centímetros excavados, pero la pieza per se está haciendo ejerce una presión que le permite estar en vertical. Y eso solo se consigue cuando quien ha hecho esto conoce muy bien las piedras y las sitúa en su posición de equilibrio. Y están en su posición de equilibrio. Por eso han durado tantísimo tiempo. Nosotros creemos que esto se ha caído en una época relativamente reciente. Aún se conservan en la zona superior cazoletas, que les llamamos a esas superficies que están trabajadas, y en los laterales hay algunos nombres y algunas fechas que son prácticamente del siglo XX. O sea que es posible que haya estado en pie más tiempo del que podría plantearse, porque suelen ser, como yo decía antes en los megalitos, construcciones teóricamente muy sencillas pero muy exitosas, porque han permanecido en pie muchísimo tiempo. Y luego a nosotros nos hace plantearnos una cuestión que también es bastante interesante. Esto, como decía, está orientado en esta dirección, ¿no? Y curiosamente, estas piedras son enormes. Así que para grabarse o pintarse, eso se hizo antes de ponerlas de pie. Así que ya se hace con una idea determinada para orientarla de una manera determinada.
Y es muy interesante que la mayor parte de los menhires que se conocen en toda la fachada atlántica europea, sus representaciones son en relieve, es decir, sobresalen. Y eso lo que provoca con muchísima facilidad es unos claroscuros espectaculares. Es decir, si yo ahora me pongo aquí, que, a ver, desde que sale el sol hasta que el sol se da la vuelta completamente, cómo se ve la pieza, la voy a ver distinta en cada momento. Voy a ver que cuando sale el sol le da por un lateral y se ve en el claroscuro toda la figura en una dimensión muchísimo mayor que la que tú ves con una luz plana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y sucesivamente, cuando el sol va dando la vuelta, la figura va tomando distinto aspecto. Y nosotros estamos convencidos de que la técnica del bajorrelieve usada en estos menhires antiguos es una técnica pensada para ser vista con la luz del sol o con la luz nocturna, por ejemplo, de fuegos, donde tú puedes contar una historia de un gran individuo que por la mañana que hace tales y tales cosas y va, ¿no? Como a cada momento tú, si vas siguiendo la luz del sol, le vas a ir viendo más características. Primero le vas a ver la cara con los ojos muy marcados, le vas a ver luego el manto, le vas a ver probablemente más tarde la cintura, hasta que ves al individuo completo. Luego esa idea de jugar con el tiempo y con la luz natural de una historia es muy interesante porque de nuevo nos está hablando pues de que estamos tratando con conjuntos sociales que tienen mitologías complicadas, historias propias, pues dentro de lo que hablábamos antes, ¿no? De eso, de una tradición oral muy fuerte, que es la que sustenta, la que da base a su manera de organizarse, ¿no? Hace unos 11.000 años acaba la última edad de hielo y empieza el período interglaciar en el que aún nos encontramos, el Holoceno. En los primeros milenios de esta época, de clima relativamente benigno, cuando los mares han crecido y los hielos perennes se retiran a los casquetes polares y a las cumbres de las cadenas montañosas, el ser humano prehistórico, de oriente a occidente, va protagonizando una transformación radical en su relación con el medio ambiente. No se conocían aún los metales, siendo las fibras vegetales, la madera y la piedra, el sustento de la tecnología. Sin embargo, a la caza y la recolección de frutos silvestres se unen la agricultura y la ganadería, los molinos de mano, la alfarería, que le libera de su dependencia de los manantiales, permitiendo acarrear y conservar el agua. Una revolución que quizás expresaban simbólicamente monumentos o hitos como este. Nosotros en todos los trabajos que hemos hecho en Alcántara, en Valencia de Alcántara, en Trincones, siempre hemos intentado recuperar elementos analíticos que nos permitiesen saber qué entorno había en ese momento. Porque claro, a partir del entorno que hubiese, nosotros podemos reconstruir modos de vida. Por ejemplo, toda la vida se dijo que en Extremadura no había neolítico y no se conocía la agricultura del trigo. Pero no había ningún documento formal, no había ningún argumento arqueológico, y nosotros en todos los dólmenes hicimos análisis de pólenes fósiles, análisis de contenidos de las vasijas, y esos nos dan que claro que conocían la agricultura del trigo. Por lo tanto, eran gente que tenía posibilidades de explotación económica variada, ¿no? Entonces, aquí también hemos hecho analíticas y nos proponen una cuestión muy interesante. El menhir, que probablemente se erigió o en el sexto o a principios del quinto milenio antes de la era, es decir, hace unos 7.000 años aproximadamente, se erigió en un terreno bastante abierto. Eso quiere decir de donde había elementos de dehesa, pero que era un área abierta, o sea que podía haber por aquí algún tipo de plantación. Y en un terreno con mucha agua, lo que se corresponde bastante con esa idea tradicional de navas, de lugares donde el agua se reúne y permanece mucho tiempo, y entonces tú puedes traer aquí a los animales aún en momentos de mucho calor. Es decir, que este terreno en su momento, en el momento en que se erigió el menhir, era un terreno económicamente muy rentable, tanto para la agricultura como para la ganadería. Datar por carbono 14 este tipo de estructuras es muy interesante, porque bueno, nos da, por ejemplo, podríamos nosotros aquí hablar de fechas para primeros agricultores en Extremadura, pues como las que Enrique Cerrillo ha conseguido trabajando en los Barruecos, ¿no? Que han localizado hogares y tal. En este caso,
certificando que los primeros agricultores en Extremadura tenían la capacidad social suficiente para levantar piezas de este calibre. Porque esto requiere, bueno, de una cierta organización, del traslado de la piedra, de su talla, de ponerla en pie, etcétera, ¿no? Y lo intentamos. Había algunos carbones en la base que desgraciadamente, al tener tanta filtración de agua, porque esto era una nava, no permitieron datar por carbono 14. Pero sí en el relleno de la fosa había algunas cerámicas impresas, con decoración impresa, que son propias del Neolítico antiguo. Así que, sabiendo que el menhir de Meada tiene una fecha de carbono 14 de sexto milenio, proponer que este se pudo erigir en un momento contemporáneo resulta razonable. Nosotros no nos rendimos fácilmente y ahora estamos trabajando en la idea, como se va a retomar, ponerlo en pie y tal, de tomar muestras, porque ahora se pueden hacer dataciones por luminiscencia de las piedras y lo vamos a intentar. Porque merece la pena, porque entonces estaríamos hablando del monumento más antiguo del megalitismo de este sector, con esa categoría, tanto por su decoración como por su conservación, por su capacidad de visibilidad y de ser visible, y es desde luego un monumento excepcional. Nosotros, como decía anteriormente, solemos trabajar por la noche con luces artificiales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos aquí, que se grabó o que se pintó, es lo que queda después de 7000 años y muchas veces cuesta verlo. Entonces, con luces y por la noche es espectacular cómo se ven los relieves sinuosos que van figurando los ojos, la cara y probablemente el inicio de la vestimenta. Algunos de esos relieves todavía ahí resultan visibles, lo que pasa que la cara más importante tendríamos que darle la vuelta a la pieza para que se viera. Hombre, yo espero que si el asunto funciona como todos creemos que va a funcionar muy rápidamente, pues a lo mejor tenemos la oportunidad de poder dar la vuelta y de ver el monumento como corresponde y verlo en pie, que eso es espectacular. O sea, poder ver un monumento de este tipo con su altura original es impresionante. Siete meses después, en los primeros días de noviembre, el levantamiento ha comenzado. Dirige la obra a la cabeza de un equipo de expertos, un profesional de renombre internacional, especializado en una actividad que conjuga arqueología e ingeniería, capaz de garantizar que nada falle en la delicada tarea de movilizar con los medios adecuados toneladas de historia. Soy arqueólogo y restaurador y me especialicé en piedras y en grandes estructuras desde el principio. Y bueno, pues aquí en España pues hemos movido grandes estructuras como las murallas de Carlos III en Madrid de 15 toneladas, mausoleos como el de Arroyo Molinos romanos de 25 toneladas. Recientemente el menhir de Soria, también montado allí en el Museo Numantino, o fuera de España, pues quizás lo más espectacular ha sido los trabajos en el templo funerario de Menofis III, donde dirigí la operación de montaje del tercer coloso de Memnón y de otras 7 colosos del propio templo que rondaban entre las 120 y las 300 toneladas. Cuando me cedieron a mí la ejecución del proyecto, pues todos los equipos que había, equipos alemanes, de ingenieros, de arquitectos y demás, austriacos, demás, no apostaron por, o tenían dudas de que aquello se fuera a romper o a gritar. Era un coloso que estaba multifracturado, trabajado en cuarcita, por ejemplo. Entonces yo llevaba años estudiando esa pieza y yo estaba seguro de cómo manejarla y quizás por eso fue por lo que me lo dieron. Porque otros equipos pues no estuvieron tan seguros o no arriesgaban tanto como para poder ejecutar la obra, y más en un país extranjero que está sujeto a cualquier fallo que haya, pues bueno, era una apuesta, ¿no? Es decir, si aquello se rompe, pues nada, te dan el pasaporte y para casa, te ponen la lista negra. Entonces, bueno, es un riesgo que tienes que correr, pero yo me veía seguro como para levantarlo. Y además sacar el coloso de debajo del agua, que es que el nivel freático allí del Nilo estaba muy alto y el coloso estaba semisumergido en el agua, entonces fue muy complicado por eso. Yo conocía un poco las influencias de las
de la humedad en ese tipo de piedra. Había trabajado mucho tiempo con cuarcita y demás, y sobre todo, como me decía un ingeniero amigo mío, decía que la ventaja que yo tenía es que yo conocía el material antiguo, mientras que los ingenieros y arquitectos de ahora saben muchísimo, evidentemente, de material moderno, de material que está recién sacado de la cantera, pero no de... Entonces esa cosa que está que está un poco a caballo entre una especialidad y otra, pues en ese momento, pues bueno, me dio el hecho de haber ganado el concurso y de ejecutar el proyecto. Bueno, pues cuando llegamos nosotros así, nos encontramos el menhir en disposición norte-sur. Hay que tener en cuenta que una vez finalizada la excavación en esta área de ahí, donde estaba dispuesto el menhir en su zona original, se excavó la fosa de fundación, la mitad de la fosa de fundación, falta por excavar la otra mitad, y para facilitar la excavación y demás, pues fue trasladado hasta aquí donde nos encontramos, en posición norte-sur, y tuvieron la precaución de proteger la decoración original y dejarla hacia abajo, que gracias a que estuvo en origen hacia abajo y ha seguido hacia abajo, pues se ha conservado mejor. Entonces después se decide colocar en esta parte de aquí para proteger también la fosa de fundación original, porque si no iba a sufrir, y es otro elemento arqueológico más. El menhir es una pieza arqueológica, pero la fosa de fundación también, y tiene su contexto y tiene su interés. Entonces se coloca aquí, además en esta zona que es un pelín más alta, pues tiene la ventaja también de que al estar menos expuesta a la humedad y demás, pues el firme es más compacto. Cuando empezamos a trabajar, lo que se hace es, se intenta determinar cuál es el estado de conservación de la pieza y cómo se va a proceder al levantamiento. El levantamiento se puede hacer de muchas formas. Aquí se desestimó, debido al estado de conservación, precisamente se desestimó el uso de maquinarias convencionales, debido sobre todo a de maquinaria a base de gatos hidráulicos o retros o grúas, precisamente por los tirones que pueden dar y ocasionar los elementos hidráulicos de levantamiento. Entonces, por eso se optó por un levantamiento manual a base de poleas y polipastos, atados con eslingas planas y redondas, que aquí tenemos algunas de ellas, y que facilitaban que la erosión de cara al menhir y a su superficie sea mínima. Evidentemente hay un estudio previo de cómo hacerlo, te tienes que teletransportar a imaginarte cómo lo harían ellos y demás, y aprender mucho de los sistemas tradicionales y demás. Lo fácil es ir a la maquinaria que nos ofrece la tecnología y los medios modernos donde estamos, pero no tienes tú el control. Mientras que si lo haces tú controlas la pieza. El secreto aquí está en repartir cargas. No tiene otro secreto, igual que en el tercer coloso de Memnón. No es igual esta pieza o un coloso de allí, es lo mismo. Por lo que tienes que hacer es repartir cargas y conseguir que las tensiones sean las mínimas posibles y que quede todo repartido en una gran estructura. El secreto. Como os he dicho, el menhir estaba dispuesto en disposición norte-sur, que es donde se había quedado después de la excavación. Como la decoración que queda aquí en esta zona inferior, y ya se ha comentado además, estaba orientada hacia el sureste, la primera operación era orientarlo hacia el sureste, que hemos dicho, y no en posición norte-sur como nosotros no los encontramos. Entonces se movieron un total de 105 grados para llegar a la correcta posición. A partir de ahí se inicia el levantamiento. El levantamiento lo hacemos como hemos dicho, con un sistema de poleas y polipastos que para ir ganando la verticalidad. Ahora mismo nos encontramos en unos 28 o 29 grados y seguiremos hasta llegar a la vertical, y luego lo que se procederá es a acuñar con piedras todo alrededor para garantizar su estabilidad.
8.000, 7.000, 6.000 años atrás. Tendemos a pensar que las sociedades prehistóricas eran grupos aislados, mal comunicados entre sí, y sin embargo, el fenómeno del megalitismo testimonia una unidad cultural entre vastas zonas del subcontinente europeo. En todas ellas se construyeron cámaras funerarias colectivas, los dólmenes. Con bloques pétreos de grandes dimensiones, se erigieron menhires como este, y en algunos puntos, alineaciones de ellos llamadas cromlechs. Respecto a su sentido, actualmente se incide en el sobrio terreno de la hipótesis territorial. Estamos hablando de los monumentos más antiguos de la humanidad, que tienen aquí una evidencia singular por su conservación y por la importancia que representa para hablarnos de un pasado en estas áreas del suroeste importantísimo desde el punto de vista de la demografía. Levantar una piedra como esta y trasladarla con unas 12 toneladas aproximadamente de peso en granito requiere de un esfuerzo colectivo. Esos esfuerzos colectivos podemos interpretarlos de muchas maneras, pero lo que está claro es que solo pueden entenderse dentro de marcos de cohesión social, que normalmente suelen ser marcos ideológicos, los que permiten que unas personas se agrupen para hacer algo en conjunto y levantar un menhir que está diciendo o está señalando su posición en este territorio, una posición que va a resultar visible a muchos kilómetros a la redonda. Algunos investigadores en Europa, entre los que nos encontramos, han relacionado el levantamiento de grandes menhires con una cierta competencia territorial. Determinados grupos levantarían grandes piedras y probablemente están compitiendo a ver cómo de grandes son estas piedras. Ahí juegan dos cuestiones. Una, la cantidad de gente que colabora en hacer esto. Y dos, la estabilidad, es decir, hasta dónde llegas, hasta dónde consigues una cierta estabilidad. Sabemos que hay menhires de hasta 15 metros de altura que muchos autores discuten si realmente pudieron estar de pie mucho tiempo. Aquí no nos cabe duda, en la península ibérica, de que menhires de 3 metros, como muchos de los del área de Évora, de 4 metros, como prácticamente es este, de 5 y 6 metros son relativamente conocidos. En la península los más grandes que conocemos se asocian al Anta Grande de San Bujeiro, en Évora, miden casi 9 metros y hemos de suponer que estuvieron de pie, aunque no tenemos la constancia del asunto. Aquí sí que la tenemos. Por eso el menhir de Alcántara reúne toda una serie de evidencias que lo destacan claramente, no solo entre todo el conjunto de menhires de la península ibérica, sino entre todo el conjunto de menhires en Europa. Asegura que poblaciones antiguas de primeros agricultores erigieron menhires en Extremadura y confirma las ideas que nuestro grupo de investigación ha venido manteniendo desde que comenzamos a trabajar en Extremadura en los años 80. Quizá lo más interesante de los menhires es que están fuera de los megalitos, es decir, que no son, su funcionalidad no es estrictamente funeraria, pero que son los que con mayor claridad están definiendo los usos de un determinado territorio y el valor que se otorga a determinadas figuras antropomorfas, pues podríamos llamar casi que de coerción, ¿no? Que van anunciando que esta tierra pertenece a un grupo concreto que probablemente está dispuesto a defenderla. Siempre hay una cierta tendencia a pensar que los megalitos son la primera evidencia de visibilidad de un territorio, pero si realmente pensamos la situación original de los megalitos, eso ya no es tan creíble. En general los megalitos, cuando era su momento original, tenían por encima de la construcción una colina que a lo que más se parecía era un monte natural, y solamente había un agujerito por el que se entraba al pasillo y allí se dejaban los muertos. La auténtica visibilidad territorial son las que nos dan estas grandes piedras, que tanto por su porte, porque tiene una volumetría impresionante, como por sus decoraciones, como por su color probablemente, eran muy visibles en muchos kilómetros a la redonda.
Bueno, pues vamos a hacer ya el último movimiento. Tenemos que mover las vigas y los polipastos y buscaremos la vertical. A ver, nos subimos para arriba ya. Subir para arriba. Sí, tú quédate abajo mirando, Pablo. Mirando la vertical. Vamos al... Es la segunda ocasión en la historia que se erige. No es difícil imaginar el entusiasmo de quienes lo lograron por primera vez, venciendo el peso bruto con todos los medios a su alcance, justificando perfectamente el dicho de que la unión hace la fuerza. Se ignora cuánto pudieron tardar, pero es evidente que tenían una economía suficientemente consolidada para detraer del esfuerzo de la supervivencia una importante cantidad de tiempo y recursos, venciendo con sus propias técnicas las mismas dificultades que el equipo arqueológico contemporáneo. El monolito mide 4 metros 65 centímetros y pesa 12 toneladas, entre 12.100 kilos, una cosa así, un poco más de 12 toneladas. Tanto aquí como en Egipto, como en todas partes, lo que tenían es mucho más gente y mucho más tiempo. Entonces, con tiempo y gente se puede hacer lo que quieras. La mano de obra es fundamental, desde luego. Y en este caso, que nos ocupa, pues evidentemente hay una labor previa de buscar la pieza para que se aproxime lo más posible a la forma deseada. Es decir, pues si te vas a una montaña y te lías a picar, pues es mucho más trabajo que si encuentras una piedra que es parecida ya y solo la tienes que desbastar hasta llegar a la forma deseada. Y a partir de ahí, pues se plantea evidentemente el transporte, si es de una zona cercana, pues mucho mejor, pero si no puede ser si es de más lejos, también es posible, siempre y cuando existan las posibilidades del acercamiento. O sea, desde luego es un trabajo colectivo, ayudado sin duda alguna por tracción animal y bueno, pues una vez localizado el sitio y la pieza terminada, pues se trata de transportarla hasta el punto deseado y comenzar el levantamiento. El levantamiento pues es una cosa muy parecida a la que estamos haciendo nosotros aquí, lo que pasa que las poleas pues se sustituye por gente y tracción animal. Pero sería una cosa muy parecida, lo más parecido a cómo sería lo que estamos haciendo nosotros. Aquí se conjugan dos factores principalmente. El peso máximo de la pieza es cuando está tumbado. Y el esfuerzo mayor es cuando está tumbado, porque en cuanto empiezas a subir cada vez pesa menos, cada vez pesa menos, cada vez pesa menos. Eso juega a tu favor, pero se conjuga con la dificultad va por otro lado. Ganas que cada vez pesa menos la pieza, pero cuando vas subiendo, pues la pieza te oscila, entonces te empieza a bailar. Cuando empiezas a subir no baila, vas subiendo y tranquilamente. Pero a partir de 18 o 20 grados la pieza se va para los lados. Entonces ahí te aumenta la dificultad. La dificultad que habías tenido de menos una vez ganas en altura empieza a aparecer por otro lado. Y son cosas así las que debes conjugar hasta llegar a la vertical. Luego también los cambios de cada proceso. Aquí en este caso son andamios, pero bueno, ellos también tendrían unos andamiajes parecidos a base de maderas, hacer una serie de pórticos o demás que tienes que mover. Entonces, cuando haces un movimiento, paras ese movimiento, entonces tienes que fijar la pieza, nosotros o ellos, da igual, y cambiar el andamiaje. Entonces ese es el juego que tienes que hacer hasta llegar a la vertical. En la vertical, evidentemente, casi no te pesa, porque está en el sitio, pero se te puede ir para todos los lados. Y esa es la dificultad que tienes. Entonces tienes que tener un pórtico alrededor que te garantice la estabilidad y que puedas manejar hacia allá, hacia acá, hasta buscar la vertical. Depende un poco de lo que tú quieras. Tú puedes arriesgar poco o arriesgar mucho. Si quieres arriesgar poco, pues se hace un agujero de 2 metros, lo metes ahí y ya está. Si llevas más los trabajos y los materiales al límite,
pues debes subir más y por tanto tienes que sustituir esa falta de firmeza en la cimentación, la debes sustituir con un sistema de cuñas o demás, como hemos optado aquí, buscando piedras adecuadas que tienen la forma deseada para que se pueda acuñar el menhir, porque no está clavado en un terreno firme. Entonces así puedes ganar en altura o poner en valor la pieza. Sí, dale un poco más, pero ya está. Sigue yendo, ¿no? Sí, un pelín. Va muy lentamente. ¿Te doy más o no? Dale un poco más. Vale. Vale, Ahí está. ahí está. Ahí está. Y de este lado está. Pues listo. Y ahora que hay que aplaudir porque se acabó. Se acabó. Ya está. Pues estoy acabado. Ahora vamos a poner las cuñas y ya está. Bueno, pues vamos a poner las cuñas. Bueno, pues con esto queda finalizado el levantamiento del menhir en cuanto a su posición vertical. Hemos conseguido dejarlo fuera 3 metros con 80 centímetros de los 4,55 que tenía. Y precisamente por eso, para conseguir que haya lo máximo posible fuera del terreno. Eso complica ahora el sistema de fijación y de cuñas. Hay que poner cuñas buscadas y precisas en forma y tamaño para que sujeten el menhir, porque todo el peso está fuera. Además hay que tener en cuenta que este menhir también tiene un extraplomo sobre la vertical, siendo arriba más ancho que en la zona de abajo. Entonces ha sido muy complicado la orientación y la fijación, sobre todo teniendo en cuenta que queríamos dejar lo máximo posible de menhir fuera del terreno. Y bueno, eso, ahora procederemos a colocar las cuñas y demás, y una zona de grava perimetral que se va a colocar también de forma decorativa. Nunca sabremos realmente qué fueron, para qué se alzaron, qué significaron para sus creadores los menhires, si los fundaron magia o misticismo, manifestación del poder colectivo, símbolo identitario, o a qué ritos, si los hubo, estuvieron unidos. Una interpretación muy general lo relaciona con un mundo de ideas ya establecido en el Paleolítico, que saldría de la cueva al aire libre, expresándose pujantemente en estas nuevas formas, cuando cambia el modo de vida. Yo diría que hay muchas maneras de interpretar, todas ellas relacionadas con las maneras de pensar previas. Un poco lo que decíamos antes, es decir, si tú has decidido que todas las pinturas son santuarios, pues ¿para qué te vas a molestar en buscar nada, ¿no? Por ejemplo, si tú has decidido que todos los menhires son de carácter fálico, pues no, tampoco vas a buscar más allá, ¿no? La cuestión que a nosotros nos parece convincente es que estamos ante eventos de carácter histórico, y la historia demuestra que nunca las cosas se ven o se interpretan de la misma manera, y mucho menos en situaciones de una diacronía tan importante. Entonces tú tienes menhires que se han levantado en el 6.º milenio, en el 5.º, en el 4.º, en el 3.º, en el 2.º, en el 1.er milenio. Tenemos necrópolis con menhires, ¿no? ¿Por qué siempre van a tener el mismo significado? Estamos hablando de 6.000 años de diferencia o más, ¿no? ¿Por qué siempre van a tener el mismo tipo de figuras? Reciben probablemente figuras muy variadas. Es decir, y lo que nuestro trabajo, o sea, nosotros siempre decimos que nosotros sabemos arqueología del arte prehistórico, porque usar la palabra arte para definir todo esto a veces es demasiado condicionante
para lo que se espera como resultado, ¿no? Entonces, bueno, entenderlo en el marco territorial en el que está y valorarlo en ese marco territorial. Y tendremos cada vez más instrumentos para interpretar a medida que tengamos más contextos que analizar. Hay muchos de estos menires tienen en la zona superior un contorno perfectamente definido, absolutamente fálico, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones se ha relacionado el hecho de clavar los menires fálicos en tierra con la imagen femenina de la tierra, la imagen masculina de la piedra. Hay que decir que esa asociación de imágenes entre elementos fálicos y entre elementos sexuales femeninos no es, en este caso, el más antiguo conocido dentro de la historia de la humanidad. El más antiguo es el del arte paleolítico y Rodrigo podría explicar muchísimos ejemplos donde la relación entre formas masculinas y formas femeninas forman parte del discurso que se está planteando en muchas de las cuevas con arte paleolítico. Y eso es simplemente la vida. Nosotros le damos hoy día una serie de connotaciones al sexo más allá, ¿eh? Bueno, en este caso es evidente, el sexo es fundamental para la reproducción y la reproducción es uno de, digamos, es necesaria para obtener fuerza de trabajo para la tierra y por tanto parece un elemento comprensible dentro de esas culturas agropecuarias. Para una interpretación que requiere, digamos, la obtención de la caza, que permite a su vez la perpetuación del grupo por alimentación y economía, la reproducción es fundamental porque hace falta que la caza se reproduzca para poderla utilizar y poder alimentarse de ella. Para otras interpretaciones un poquitín posteriores, la que hizo el profesor Leroy, la versión sexual es todavía más importante porque él compone el mundo como si fuera un yin-yang o un blanco y negro, un bueno y malo, pero en este caso sexo masculino y femenino. Y entonces toda la realidad, bajo un punto de vista cósmico general, se basa en la oposición y complementariedad de los sexos masculino y femenino, no de tipo muy concreto, pero sí como principios generales que perpetúan el conjunto y que explican la realidad. Todo eso tiene plasmaciones, según el profesor Leroy, las plasmaciones eran diversas y además en algún caso un poco discutibles. Pero desde luego lo que sí aparece sin duda ninguna son sexos en el arte paleolítico. Los sexos femeninos suelen ser más expresos y los masculinos menos, pero ambos lo son. Hay sitios, por ejemplo, como todo el conjunto de Ardines en Ribadesella, que tiene en la parte inferior la cueva de Tito Bustillo, que tiene representaciones femeninas en una cierta cantidad y en la cueva superior representaciones masculinas en mucha cantidad. Por ejemplo, estalagmitas de medio metro de altura que han sido pintadas de rojo en su totalidad y que se presentan frente a un espacio aproximadamente oval. Pero los espacios ovales, por ejemplo, que han sido pintados en todo su entorno para representar un sexo femenino, son abundantísimos. Prácticamente existen en todas las cuevas. Y aquellos elementos más o menos alargados y fundamentalmente referidos a estalagmitas y cosas semejantes, pintados, transformados, preparados, son absolutamente abundantes. Eso significa que la dualidad sexual se tiene desde siempre, se reconoce desde siempre y se maneja desde siempre, en un sentido que podríamos llamar de apropiación de la realidad, como propone el profesor Leroy, o en un sentido simplemente de interés colectivo, de plasmación colectiva de un hecho que sin duda ninguna interesa bajo todos los conceptos y sobre todo bajo el punto de vista reproductivo. ¿Significado? Pues la verdad de la verdad es que nadie puede certificarlo. Nosotros lo único que hacemos es proponer contextos en los que conocemos que las cazoletas normalmente se asocian a antropomorfos. Y curiosamente, cuando en lugar de cazoletas grabadas tenemos círculos pintados, se asocian a antropomorfos. Luego hay ahí una asociación entre antropomorfo, círculo, antropomorfo, sol, que suele ser común, etcétera, pues que a lo mejor tiene relación con eso. Pero no puede pasar de la mera sugerencia y, digamos, de la compacidad de contextos que se suman siempre en esa dirección. Yo no puedo, digamos, confirmar absolutamente lo que son. Ahora, me resulta interesante, por sospechoso, que se repita siempre la misma asociación.
La verdad que cuando uno dice generalidades, pues tiene muchas oportunidades de meter la pata. Pero lo que sí parece medianamente contrastado es que todas las culturas agropecuarias tienen en los medios que favorecen su economía un elemento de interés. Por ejemplo, el sol. Una cultura agropecuaria está directamente relacionada con las opciones que le dan los ciclos de la naturaleza. Y entonces seguir esos ciclos para intentar de alguna manera influir en ellos, pues parece que ha funcionado siempre. Pues todas las representaciones solares, la idea, bueno, pues parece que cuando menos algo interesante. Y nosotros lo que destacamos en muchas ocasiones es ese cambio entre referencias animales en el mundo del Paleolítico superior, un mundo de cazadores y tal, y cómo esas referencias van cambiando a referencias humanas asociadas a soles en un mundo agropecuario, ¿no? Y cómo para nosotros es más próximo formalmente e incluso conceptualmente el mundo agropecuario, aunque estemos, ¿no?, nos separen muchos milenios, pero nos resulta más comprensible dentro de la lejanía, ¿no?, de la prehistoria, pero podemos entender mejor que aquí hubo gente que, como vivía de la agricultura y de la ganadería, tenían en el sol una referencia básica para sobrevivir, ¿no? Y de hecho nuestras propias maneras de pensar o de representar continúan teniendo en el sol una referencia básica. Es muy bonito, yo siempre se lo digo a los alumnos porque a mí me encanta que algunas representaciones escultóricas de este tipo, los personajes aparecen con un báculo. Un báculo es lo que llevan los pastores, pero es también lo que llevan los obispos. Y su representación o lo que quiere decir, su significado, a día de hoy sigue siendo lo mismo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que nosotros tenemos mucha más relación con este mundo agropecuario de, fíjate, hace 7000 años, y nos resulta más fácil comprenderlo que otras culturas más lejanas, ¿no? El lince con botas no querría acabar sin rendir tributo al descubridor del menhir del Cabezo, Fernando Tostado, vecino de Alcántara, uno de esos arqueólogos aficionados sin cuyas pesquisas y curiosidad gran parte de nuestro patrimonio permanecería ignorado. Han pasado 30 años desde su hallazgo. Pues lo encontré en el año 1985, el día 10 de julio, el mismo día que nací yo. Fíjate, la coincidencia. Venía buscando, como he andado siempre, buscando muchas cosas de arqueología, porque tenía empeño de hacer aquí un museo, pero después que lo cogen y se lo llevan para otro sitio. Y claro, yo salía a buscar por el campo yacimientos arqueológicos y de todo lo que pudiera encontrar. Y un día me encontré con él. En cuanto lo vi y le vi las cazoletas, digo, el menhir, este es el que me hacía falta ya de encontrar, ¿sabes? Y inmediatamente di conocimiento a Badajoz, porque hay quien coge y asurpa lo de otro. Fui corriendo y di conocimiento de que había encontrado el menhir en tal sitio. Y hasta ahora está tirado hoy, hasta que lo han levantado, pero es precioso. Ese lo ve cualquiera y se ve que es un falo de la cultura fálica.